un poco la visión del museo que va a exponer la próxima semana y que eso va a ser un basamento para el trabajo de equipo al final del curso. Entonces ya estuvimos viendo las primeras estrategias que corresponderían al campo museológico, es decir, un poco a la parte más conceptual de lo que significa el trabajo dentro del museo, el trabajo dentro de este organismo vivo llamado museo, que son más que todo las de investigación, el registro y la colección y la conservación acompañan un poco o orbitan, por decirlo así, alrededor de este centro o especie de semilla conceptual que es el museo. Hoy vamos a ver entonces, ay, ¿qué le pasa a esto? Esto solo lo traigo acá como recordatorio de las clases pasadas, que veíamos que era una especie de átomos que van uniéndose unos con otros, es decir, la parte de curaduría, de investigación y educación forma parte de una estructura un poco más grande que tiene que ver con este todo universo, digamos, ¿no? Que entonces tiene estas cuatro, en este gráfico está dividido en 4 áreas, pero podríamos a partir de estas estrategias dibujarlo de distintas maneras. Esto es solo un ejemplo, eso es lo que yo quiero que comencemos a imaginarlo, porque una vez que entendamos cuáles son estas funciones principales, no necesariamente nuestro museo o cualquier otro museo tendría que estar estructurado de esta manera. Es decir, esto es como si imagináramos un cuerpo en el cual podemos decir que tiene una columna central, una cabeza, unas extremidades, etc. Podríamos componer o una máquina que tiene un centro, un motor, un cerebro, unos instrumentos de movimiento. Es decir, podríamos redibujar este museo. De hecho, si pensamos en la posibilidad de redibujarlos, y cuando analizamos cómo ha ido evolucionando el museo en el tiempo, podríamos ver que incluso hay actividades medulares del museo convencional que ya han pasado a ser, como en una segunda prioridad dentro de la función museística. Hay museos donde incluso hoy el registro se hace de otra manera, la conservación puede que a veces sea inexistente, porque hay incluso museos de orden inmaterial. Entonces, digamos que para llegar a la estrategia de hoy, vamos a pasar a la parte más práctica de la museología, vamos a pasar a la museografía, y luego al final, una vez vista todo esto, podemos incluso conversar cuáles funciones podrían modificarse o cuáles funciones de estas funciones básicas y principales conocidas hasta el día de hoy están siendo modificadas. Entonces, sin más, estas son diapos que pertenecen a la clase pasada sobre la tarea esta de investigación y de la museología, para entrar entonces en materia con lo que sería, una vez que existe, una vez que se genera el guión museológico, es decir, el guión conceptual, donde existe un concepto sobre lo que quiere el departamento de investigación o el curador, junto con los artistas, en una lista de obras elaboradas, fichas técnicas, incluso sugerencias más subjetivas, como posiblemente podrían ser el tipo de cromática que se quiere, el ambiente que se quiere en la sala. A veces el guión museológico llega incluso a estas sugerencias, no necesariamente. Hemos trabajado con curadores que lo llevan hasta un punto, y a partir de un punto empieza a ser más parte o propuesta del museógrafo. En ese sentido, no hay una línea divisoria clara. Dependerá un poco de la manera de trabajar de cada profesional. Sin embargo, hay una línea donde si existe el guión museológico, es el deber ser. ¿Ok? Es el deber ser. Hay museos donde a veces por la carrera, incluso el guión museológico
es hablado. Es decir, el curador se sienta con un equipo y le cuenta más o menos cómo quiere la exposición, y lo que te entrega puede ser una lista de obras con las fichas técnicas que pasan al departamento de registro. Ya previamente todas estas obras también las ha tenido el departamento de conservación por si habría que hacerle alguna modificación o algún cuidado o tratamiento especial a alguna obra, dependiendo de la lista, obviamente. Y a partir de allí, ya lo que viene es la parte del museógrafo con su equipo también sobre el espacio y cómo van a ir colocadas estas obras en el espacio. Por lo general, ese tipo de decisiones las llamamos decisiones operativas o de producción, porque, como les decía, que la parte conceptual, ya el curador a veces no se inmiscuye tanto, hay varios tipos de curadores, no se inmiscuye tanto, sin embargo, dependiendo de lo que indica el guión museológico y de las condiciones del espacio, habrá obras que tendrán un mayor protagonismo en sala, otras que dependiendo de la estructura de esta lista de obras pueden estar en series, pueden estar menos, con una visual menos importante, pueden estar en una pared secundaria. Ahí es donde viene toda esta parte que es lo que llamamos el diseño museográfico. Dentro de esta parte operativa de la producción de las exposiciones, yo diría que también existen otros subbrazos. Es decir, está la parte de diseño, que va muy ligada a las decisiones del curador o a las decisiones de la dupla curador-museógrafo, y está la parte de producción, porque no necesariamente, y todos bien conocemos, las obras son colgadas en pared y punto. Ya como el arte ha evolucionado muchísimo, se ha transformado bastante, hay obras que requieren de una complejidad en el montaje que incluye muchas veces otros tecnicismos y de otro tipo de profesionales. Si hablamos de las instalaciones, por ejemplo, hay instalaciones de una complejidad mucho mayor que requiere entonces de la consulta y de la intervención de otros profesionales, incluso fuera del museo. Pueden ser ingenieros, pueden ser técnicos de iluminación, pueden ser otro tipo de conservadores, etcétera, ¿no? Ya podríamos ver unos ejemplos más adelante. Entonces, cuando se trata de obra bidimensional, de pintura, digamos que de las técnicas más conocidas, no hay mayores problemas en el montaje. Es decir, las decisiones operativas obedecen, voy a hacer la pregunta y me disculpan, ¿me están oyendo bien? Sí, profesora. Sí. Perfecto, perfecto. Ok, continúo. Entonces, cuando se trata, gracias, cuando se trata de lo que pareciera más sencillo, que son las obras bidimensionales, le hace fotografía, dibujo, grabados, pintura, las decisiones operativas del montaje podrían parecer más sencillas. Es decir, ahí se acude un poco a la parte técnica y antropomórfica del individuo, donde por lo general se toma la línea del centro a unos 50 del piso, porque se considera que a unos 50 está a la altura de los ojos, y se maneja la línea central de la obra entre unos 50 y unos 60. En criollo, por lo general, le decimos montaje alto, montaje bajo. Si es alto, se decide que ese centro es a unos 60. Es decir, son como modismos del equipo técnico de montaje. Cuando uno dirige un equipo y están las obras ya colocadas en sala, en el piso, con las debidas previsiones de conservación. Ustedes me imagino que habrán visto alguna vez una sala en premontaje que están colocados sobre unos palitos para que no esté en contacto con el piso. Entonces, por lo general ya eso debería estar reflejado, todas estas decisiones, en un guión museográfico. Es decir, con planos de sala, pared por pared, cuáles obras van en esta pared, cuáles obras van en la pared B, en la pared C, en la pared D, cuáles obras van a la entrada. Es decir, y hoy en día que manejamos toda esta parte digital y de renderización, es mucho más fácil.
pero hace muchísimos años, por lo general el museógrafo estaba en sala y como era el museógrafo el responsable del montaje, se saltaba un poco este tipo de trabajo, porque ya digamos que uno lo tenía como en unos croquis a mano alzada, las medidas, etcétera, y como uno estaba en el montaje, este tipo de programación de render, etcétera, se saltaba, además que había muy poco tiempo para eso, porque siempre eran muchas exposiciones al mes. Cuando la exposición, el paquete expositivo va a viajar del museo, a otra ciudad, a otro país, es condición sine qua non que vaya junto con la exposición tanto el guión museológico como el guión museográfico, porque ambos son complementarios de la producción. Entonces, volviendo a esta imagen, es muy sencillo, en un dibujito en fachada, en un corte, para aquellos que entienden el lenguaje de ingenieros y de arquitectos, en un corto, en una elevación, dibujar las obras, identificarlas, medirlas, anotar el espacio de separación entre una y otra, y así sucesivamente se va creando la exposición. Es decir, es un poco esto que vemos en esta diapo. Las acciones previas al montaje, que es la que se proponen en el guión museológico, en el guión este que yo le hablo del concepto, ahí va una confirmación, cuando es estricto, va una confirmación de medidas, de peso, de material, de técnica, sobre todo esto porque esto obedece, les repito, sobre todo si la colección o la exposición va a viajar, va a salir del museo, esto obedece a un tema de seguro también, que exige una cantidad de material que lleve toda esta información, ¿no? También la forma de cómo se van a exhibir las piezas, si van a llevar, dónde va qué tipo de mobiliario, si va en una base, de qué color es la base. A veces solamente viajan las piezas, y por ejemplo, esculturas, instalaciones que deberían ponerse en una base X, Y o Z, el museo que las recibe tiene previamente que tener ese guión museográfico claro para poder revisar en sus depósitos si los dispositivos que se exigen para la colocación de esa determinada pieza existen en el museo. Entonces, todo eso obviamente requiere de un tiempo previo que por lo general, dependiendo de los museos, es corto, mediano o largo. Como bien sabemos, aquí en Venezuela siempre estamos andando de carrera y a veces todo esto es el deber ser que les cuento, que no necesariamente se cumple a la perfección. Entonces, una vez que se tiene toda esa información, se comienza con la parte del diseño, de la adecuación de cómo es esto en el espacio, si las paredes van a ser de qué color, blancas, etcétera. ¿Qué pasa aquí? Ok. Revisar bien las fichas técnicas, que las fichas técnicas o el rótulo tengan toda esta información, que todo esto es responsabilidad del departamento de registro. El departamento de registro luego lo pasa al departamento de diseño, previa revisión de los curadores, porque puede que haya un error, etcétera, ¿no? Entonces, esta ficha debe tener el autor, el lugar, no necesariamente el lugar de nacimiento, el título, la técnica, la procedencia, en fin, hay rótulos más sencillos que otros, pero esto es como una generalidad, ¿ok? Luego la parte de iluminación, que también la debe tener o el guión museológico o el guión museológico posiblemente lo tenga como sugerencia, es decir, la ambientación de la sala debería ser, y ahí el curador más o menos describe, tenue, poca luz, mucha luz, de acuerdo a la conservación también, que exija en la naturaleza de la obra. Eso en la parte teórica, pero ya en la parte práctica, entonces esa ambientación tenue, por llamarlo así, tendría que ser de una especificación técnica. Es decir, necesitamos un bombillo de tantos vatios, de tantas especificaciones técnicas de iluminación. Entonces, una vez que llegan las obras a la sala, las obras deben ser trasladadas por el equipo de conservación.
por el personal técnico de conservación, que es quien conoce a la perfección el debido manejo de cada obra. Los muchachos de montaje, los técnicos de montaje, también tienen que tener nociones previas y básicas de conservación y manipulación de obras. Pero por lo general es el departamento de conservación quien acompaña las obras hasta el traslado hasta su traslado en sala y permanece durante el montaje por cualquier eventualidad, sugerencia, observación, etc. Dependiendo de la naturaleza de la obra, obviamente es un requisito sine qua non que éstas sean manipuladas con guantes de algodón. Pero creo que les conté, les hice alusión hace unas clases, que es curioso que el arte contemporáneo hoy en día a veces ya no exige que esta manipulación de obras, que el producto del arte contemporáneo hoy en día, en la mayoría de los casos, no exige que sea tratado como si se tratase, valga la redundancia, de una obra del siglo XIX, XVIII, XVII, o con un tratamiento tan especial. Sin embargo, la anécdota a la que me refería era sobre el globo de Pistoletto, que una vez se explotó el globo en el Museo de Arte Contemporáneo en un montaje en Barcelona, y salieron a comprar el globo a la esquina, y cuando regresaron, otra vez el globo que venía de la tienda de los chinos, al entrar al museo fue manipulado con guantes blancos. Entonces ese tipo de anécdotas a mí siempre me llama muchísimo la atención, porque es como el cumplimiento de la estrategia per se, a pesar de la particularidad del caso. Es como si no evolucionara la parte, es como si no fuese natural el tratamiento del arte contemporáneo. El arte contemporáneo exige a veces un tratamiento distinto. Fíjense estas dos imágenes que vemos acá, donde no necesariamente la obra de la derecha tendría que tratarse con el mismo cuidado que la obra de la izquierda. Tal vez por una razón de huella, que nos marque la huella, el material, etc. Pero podría muy bien tratarse de otra forma, ¿no? Sin embargo, las estrategias siguen siendo las mismas y se siguen aplicando de la misma manera. Esta obra de Donald Judd en el MACBA de Barcelona, están aquí en pleno proceso de montaje de esta obra espectacular. Aquí está el equipo de montaje, de conservación, en pleno tratamiento de la obra, de la manipulación. Sí, creo que de esta no tengo sino esta solamente. Y si nos conectamos al final al video al link del museo, que si nos da tiempo lo hacemos, vamos a ver esta obra montada completamente en su totalidad. Aquí la ven a la izquierda, fíjense aquí está casi, esta es la última parte de la obra, esta que está aquí, pero aquí la ven en la pared de la izquierda, ya las tres primeras partes del espejo de Donald Judd instalado. Ok, los conceptos básicos. Los conceptos básicos a los que me refiero en la parte del montaje en sala, no sé si conocen aquí al curador, ay, se me fue el nombre. Curador que antes estaba en los galpones. Dios mío, se me fue el nombre. Ok, entonces aquí estas diapositivas que si quieres... Miguel. No. Jesús Fuenmayor. No, este es Gerardo Sabarce. Sí. Okay. Gerardo Sabarce, que me robé esta foto de Gerardo aquí. Aquí en esta diapo, como vemos, señalamos cómo se inicia el montaje, una vez que se aprobó el diseño definitivo, el presupuesto. Las tareas del montaje se deben desarrollar bajo parámetros de seguridad que garantizan la integridad de las piezas y de las personas.
Cuando hablo de seguridad, no solamente hablo de la seguridad de las obras, sino de la seguridad de las obras en cuanto a conservación, pero de la seguridad de las obras tiene que estar también allí el personal de seguridad del museo, de vigilancia del museo. Por eso es que generalmente cuando hay una sala, cuando una sala está en montaje, ustedes ven que están tapadas las puertas y con la debida mención de sala en montaje, que solamente debe entrar estrictamente el personal que elabora o que está involucrado en ese montaje, porque, bueno, ya sabemos todo el riesgo que puede ocasionar una sala abierta, pueden venir amigos de lo ajeno, etcétera. Son muchos los riesgos, entonces, porque es mucho el valor que está generalmente dentro de esa sala. Por eso el control de vigilancia, es decir, todas las instancias del museo participan en un momento u otro en el desarrollo de una exposición. En esta parte del montaje están involucrados toda la parte de las gerencias técnicas, es decir, la parte de registro-conservación, que generalmente funcionan en una sola unidad, la parte de montaje como tal, del equipo de montaje técnico, la parte de seguridad también, vuelve a estar presente, obviamente, la parte de investigación, los curadores entran, salen, están pendientes de su criatura de la criatura que tenían en idea que se está materializando. Está también la gente de promoción, de publicidad, de promoción y prensa, porque a veces están haciendo el registro, creando las notas de prensa, invitando a la prensa, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo control en ese momento cuando se está montando y por eso la gente del equipo de vigilancia y seguridad tiene que estar garantizando el control. Esto digamos que una vez ya que está la sala montada y listo, dentro de las condiciones ideales, aquí vemos unas particularidades de iluminación, la información de la ficha técnica que se encuentra generalmente dentro de los parámetros más clásicos a la derecha y por lo general a 1 metro, 1,10 del piso, porque es la altura, estoy hablando del punto de vista técnico. La altura ideal para que la vista cuando baje no baja demasiado, sino allí lee perfecto, con un punto de letra que puede estar generalmente entre 12 puntos, en fin, todo eso está tabulado y exige y responde más que todo a todo este manual de normativa técnica del montaje de una exposición, que no estoy segura si se los envié, la normativa técnica de los museos en Venezuela, que es un libro muy, muy bueno, y si no se los envié, en la clase lo tengo a punto para enviárselos al final de esta, porque allí, como terminábamos hoy las estrategias, allí podríamos ampliar un poco esto que yo les estoy comentando hoy. Ok, puede enviármelo y yo lo pongo en el Padlet de la materia, si quiere. Sí, O sí, lo puede enviar por WhatsApp también y que cada quien lo descargue como quiera. Ok, perfecto. Al final de la clase te lo envío. Ok. Aquí, por ejemplo, vemos un montaje muchísimo más sencillo, es del artista Xiomara Jiménez. Esto se hizo en La Caja, en el Centro Cultural Chacao hace unos años, pero son los ejemplos de cómo vamos de esta complejidad a esta otra, ¿no? Que son hojitas de papel. No estoy hablando del valor de la obra, ni mucho menos, solamente estoy hablando de las partes técnicas. Es una hoja de papel pintado que va a la pared con un clavito y un ganchito. Entonces allí no hay mayor exigencia ni por parte del artista ni por parte del curador de algún requerimiento de conservación o algún requerimiento técnico, ni nada de esto, ¿no? Aquí les quería mostrar un poco el desarrollo de uno de los premios Mendoza de hace algunos años, en el cual yo hice la parte del diseño museográfico. Fue el premio Mendoza el número 12. Creo que van ya, no sé si por el 17, ¿será? En el 13, no, hace más. No sé por qué número van. Ahorita estamos en el 16. En el 16, ok. Sí. Esto fue en el año 2013.
Estos fueron los artistas que participaron en el Premio Mendoza. Y esto fue parte del registro del montaje. Aquí se encontraban, cuando se entraba a la sala Mendoza, se encontraba un gran mural un poco con la historia de algunos, y resaltando algunos de los premios Mendoza. Y aquí estamos en pleno montaje con los artistas en sala, porque eran los artistas quienes montaban sus obras. La sala obviamente prestaba el apoyo, pero los artistas eran quienes montaban sus obras porque la mayoría eran instalaciones. Entonces, esta es la pared que les hablo, que al entrar a la sala, en esta pared se encontraba toda la información de lo que habían sido los premios Mendoza, y luego de un lado y otro, pues la distribución de los artistas. Aquí está Starkey ayudando a Ana Lenzo. Aquí estoy yo tratando de colocar a la altura correcta según las exigencias del guión que pasó Ana Lenzo. La curadora de esta exposición fue Diana López, y aquí todos estábamos en este momento trabajando en la obra de Ana Lenzo, que no había podido venir porque vive en Alemania. Pero entonces éramos nosotros quienes estábamos haciendo la producción y la instalación de su obra. Aquí estamos curador y museógrafo en plena faena, y aquí ya en la parte técnicas. Esta era la obra de Emilio Narciso, que él entregó su obra muy detallada y no hubo un mayor problema en el montaje. Así fue su sugerencia, y así quedó montada, exactamente como él la pidió. Y así sucesivamente. Esta artista, disculpen que no recuerdo su nombre, ella se llama Mairset Vargas. Mairset Vargas, ella misma estaba montando su obra. Es decir, lo que les quiero decir es que en este caso, en esta experiencia, el equipo de montaje solamente es como un apoyo a la parte de la realización y de la materialización museográfica, porque son los artistas quienes, por ser instalación, claro, el museógrafo decide cómo es la distribución en sala, pero la puesta en escena la realiza el propio artista, o la realizaron los artistas. Aquí está en la obra de Juan Pablo Garza, Irene Bou, que mandó estas pinturas. Irene tampoco estaba en sala en este momento, pero no fue complicado. Y algunas vistas del montaje en general. Aquí está Starsky colocando su obra. Abraham colocando su video. Lucía Pisani, que por cierto fue la ganadora de ese año del Premio Mendoza. También trabajando en su montaje. Aquí todos, el equipo de artistas y el equipo completo. Ya esto fue el día de la inauguración. Este es un poco el registro desde el comienzo, y eso que me eliminé algunas diapositivas de los croquis, la puesta del proyecto, ¿no? Esto fue ya el día de la inauguración, del brindis. Aquí está la pared que les hacía mención con todos los premios, la historia de los premios Mendoza. Y digamos que refleja un poco desde el comienzo hasta el final de la exposición. Después de esto, obviamente viene la parte del catálogo, de las publicaciones, que también es otra de las estrategias que vamos a conversar más adelante. Entonces, les traigo esta recorrido, porque a continuación va a ser justamente, es como algo paradójico, que estos artistas estadounidenses hicieron su obra justamente contando, o sea, su obra es exactamente el recorrido de una exposición. Entonces, si vemos acá, me pongo esto, ponerlo aquí arriba.
el año antepasado, estamos en el 2021, yo creo que esto fue en el año 18-19, en la Berlinale Gallery, se montó esta exposición que se llamó The Art Show. Es una obra de los años 70 y justamente la obra de estos artistas es precisamente la estrategia museística. Fíjense que esta especie de maniquí tiene aquí en su mano un vasito de vino, o sea, están brindando, es el vernissage de una exposición, pero esa es precisamente la obra. Entonces la obra es la estrategia museística, ¿no? Se los traigo porque es muy curioso que estos artistas, esto fue en octubre del 2018, esta exposición estuvo en Berlín desde mayo hasta octubre, hace apenas 3 años. Entonces, este video se los voy a mandar al final de clase para que lo vean. Es un video muy cortito, apenas dura 1 minuto y medio, algo así. Al visitante de la exposición recorrer la exposición de estos artistas y se acerca a cada uno de estos maniquíes, escucha, ellos tienen en su interior unos equipos sonoros donde se escuchan las conversaciones más o menos típicas que uno puede escuchar rondando por una exposición. Es decir, lo que se escucha en una exposición, como se está hablando de la exposición, pero también hay diálogos como, ¿cómo está tu hija? No, tú sabes que ella no está en Venezuela, ella vive ahora no sé dónde. Ah, sí, y se empiezan a y se empieza un desarrollo de otro tipo de conversación muy ajena a la exposición. Eso mismo sucede en esta obra. En esta obra, cuando se acerca a estos personajes, ellos están hablando de cualquier cosa, menos de la exposición. Están hablando de cosas cotidianas, de la familia, de la situación política, etc. Entonces, me parece siempre muy curioso mostrar esta obra a estos artistas, porque justamente la obra es una de las estrategias museísticas, ¿de acuerdo? Entonces, les dejo eso allí para comentarios al final de la clase, para quienes no conocían a estos artistas. Este es otro tipo de montaje. Nela Ochoa, también en la caja, la artista montando su exposición. Aquí está, en esta instalación, era sobre ella trabaja sobre genética y estaba trabajando el gen de la violencia, reflejado además en la violencia que se estaba viviendo o que se vive en Venezuela. Y para ello colocó un pez beta, que todavía aquí en este envase no existía porque lo colocaba el día de la inauguración. El pez beta frente a un espejo, porque había todo un estudio que ella había realizado sobre la violencia del pez beta y cuando se reflejaba a sí mismo, y todo un discurso curatorial que está reflejado aquí en esta parte. La curadora de esta exposición, por cierto, él aquí, su profesora anterior, Lorena González, y esta era un poco la ambientación de la sala, y aquí vemos que de una u otra manera se rompe eso que le decía, por ejemplo, de la rotulación, de una cantidad de situaciones que no son tan clásicas. Ay, aquí creo que no logramos verlo, pero los rótulos están en el piso, por ejemplo, ¿no? Y así una cantidad de variables que ya no respondían a esta cosa tan clásica que les he venido mencionando. Entonces, la exposición como tal, que le he mostrado estos ejemplos, hay otro tipo de consideraciones cuando se trata de otro tipo de piezas, que es la parte, dependiendo de la valoración y del periodo, y sobre todo de la valoración que tenga la obra, donde es necesario cuidarlas, protegerlas,
y para ello se hace indispensable la creación y el diseño entonces de otro tipo de dispositivos de seguridad. Y en cuanto a dispositivos de seguridad, tienen que entonces también considerarse la parte de información y de iluminación por lo aquello por aquello de la conservación. Entonces, cuando se trabaja con determinadas piezas que necesariamente exigen de unos dispositivos museográficos, también ha de considerarse el tipo de iluminación, como les decía hace un rato, y de seguridad que deban tener. Entonces, muchas veces se incluyen vidrios distintos, vidrios de seguridad, se tiene que pensar en cómo va a ser la lectura de esa información, etcétera, ¿no? O sea, se recurre y se echa mano a otro tipo de diseño. Bueno, infinidad de montajes diferentes, infinidad de obras distintas, que cada una responde y exige condiciones de diseño diferentes. Estas son obras que no necesariamente tienen que tener este tratamiento que se le da a la pintura, donde hay un rótulo, etcétera, sino que hay otro tipo de información. A veces la misma obra tiene información audiovisual, en fin, ¿no? Estoy pasando distintísimas tipologías de montajes museográficos dependiendo de las obras. Aquí, por ejemplo, esta era, creo que les comentaba, para quien va a trabajar el Museo de Brasil, que este era el Museo de Lina Bobardi. Aquí este es otro tipo de montaje que está bastante encorsetado, si se vale la palabra, a los dispositivos museográficos. Es decir, el dispositivo museográfico es esta caja de mármol con esta lámina de vidrio, y la sala es libre, la sala tiene un recorrido libre, y sobre esas paredes de vidrio, sobre esos tabiques de vidrio, van las obras de la colección. Entonces, es este otro tipo de lectura museográfica. Profesora, Sí. sí, disculpe, pero esas bases evidentemente que distraen al espectador muchísimo. Mira, hay opiniones sobre este museo, hay muchísimas opiniones, porque aquí la idea era que la colección flotara, o sea, que la colección flotara, y para que pudiese sostenerse, digamos, en el aire, tendría que estar soportada sobre algo que fuera lo más transparente posible, y a su vez pesado, ¿no? Para que no tuviese el riesgo de movimiento. Sí. Entonces, claro, cuando ves una vista general de esta sala, tal vez, por eso te digo, tal vez no necesariamente te distraiga, porque lo que ves son las obras en una, o sea, suspendidas. Es como si entraras a la bóveda de un museo prácticamente. Sí, sí. Ok, entonces, esta es otra obra de Zildo Meireles, el artista brasilero, que hablaba de la obra como tal, cuestionaba, así como la otra obra de los artistas estadounidenses, en Berlín, cuestionaba la estrategia museográfica de la exposición como tal. Esta obra de Zildo cuestionaba un poco el poder de la información, de la producción, de la circulación y del control. Algunos ejemplos de exposiciones de fotografías, de arquitectura, de diseño, que obviamente son más espectaculares. O sea, en este caso, el diseño museográfico ya es más informativo y más espectacular, como bien dije, ¿no? Donde ya la obra de arte, que serían estos, por ejemplo, esta parte de estos monolitos, las acompañan otros recursos audiovisuales, lo acompaña un exceso tal vez en el diseño. Entonces pareciera que es como si estuviese recreando un libro o una enciclopedia a una gran escala, ¿no? Hay puntos de vista, hay infinidad de puntos de vista sobre los montajes museográficos. Pero esta que estamos viendo en este momento responde más a esa tendencia que hace unos años se llama museografía creativa, donde a los
curadores más puros e inmaculados desde el punto de vista de la curaduría les aterroriza este tipo de museografía. Entonces empieza una pugna entre hasta dónde el museógrafo interviene y hasta dónde no. Este tipo de museografía creativa viene más acorde posiblemente, o no es tan criticada dependiendo de los museos. En los tipos de museos de ciencia, digamos que hacen uso de la museografía creativa como el credo, ¿no? Mientras que en los museos de arte todavía le tienen mucho terror a esto de la museografía creativa porque hay posiciones, hay tendencias y posiciones, incluso pugnas, donde pareciera que la museografía o que la puesta en escena se come a la obra. Entonces comienzan las posiciones del curador que quiere la sala blanca impoluta versus tal vez un museógrafo que quiere ser también un poco parte de la puesta en escena y ser el mismo prácticamente un otro curador u otro creador. Entonces, bueno, eso sucede muchísimo en esta parte de las estrategias. Otra exposición que creo que les he comentado y que creo que vieron algunos conmigo el otro diplomado es la exposición de Sophie Cole en el Museo en la Virreina de Barcelona y en el Museo de Arte Moderno de Bogotá también estuvo. Donde la obra es prácticamente una ambientación total. Fíjense aquí lo que les decía de los rótulos en el piso, ¿no? Esta era la exposición de los ciegos, donde Sophie Cole hizo todo un montaje en la sala fotográfico, donde hace coloca el retrato de la persona invidente, el testimonio de lo que esa persona dice sobre la belleza y el amor, y lo que ella fotografió de lo que esa persona dice sobre la belleza y el amor. Entonces es un montaje muy, muy particular. Aquí en esta otra parte es un video que ella tomó del mar, porque se llevó a muchas personas a ver el mar por primera vez. Y aquí en este caso era un hombre ciego hablándole del mar. Como dice aquí, lo más hermoso que he visto es el mar hasta que se pierde de vista. Le había preguntado a un ciego cuál era su imagen de la belleza. Esa fue la primera respuesta. Un hombre ciego hablándome del mar. Y así comienza la exposición esta que les acabo de mostrar. Otro tipo de exposición pueden ser, por ejemplo, de miniaturas, de objetos, donde la escala es importante, donde se tiene que considerar en una sala de 6 metros de alto cómo exhibir, por ejemplo, un objeto muy pequeño. Y en eso son expertos, por eso yo decía siempre que la museografía, no hay nada mejor para hacer museografía que visitar un mercado, porque los vendedores ambulantes y los vendedores en los mercados y en las tiendas, no siempre en las tiendas, pero sí en los mercados, son excelentes museógrafos. Pareciera que tienen esa condición innata de saber colocar los objetos en el espacio. Entonces, en un mercado, el puesto ambulante, por lo general, está muy bien colocado. Estos son simples ejemplos de una exposición de arquitectura china y dispositivos museográficos auxiliares o de apoyo de la exposición. Entonces había mesones que contenían información adicional sobre la exposición. Esta es otra exposición que creando en un espacio muy grande, se creaban pequeñas células o pequeños nichos, y dentro de los nichos ya allí el espectador con mucha más comodidad ya no se perdía en el espacio, sino que podía contemplar mejor la fotografía y las maquetas de los proyectos. Esta se me saltó, pero esta corresponde justamente al museo que hablábamos hace un rato, de Brasil de Lina Bobardi, donde ves aquí la exposición con los cubos de concreto que me decías que posiblemente distraían. Pero por eso te digo, hay
hay posiciones y todas son válidas porque todas obedecen a la parte de la subjetividad. Es decir, cuando ves una sala con toda esta colección flotando, tal vez te confunda, pero tal vez te permite, por otro lado, digo yo, y me gustaría conocer las opiniones de ustedes, a tener un recorrido libre. Por ese lado tienes esa ventaja, donde no se te está induciendo el recorrido. Y a lo mejor te da mucha más ligereza en el ambiente, no te resulta tan pesado. No, si quieren comentar algo. A mí me recuerda el batiburrillo que uno consigue en el Museo Británico. ¿Sabes? O sea, una cosa que te agobia visualmente. Yo veo una sala así y probablemente por el material me lleno de voluntad para verla, pero no me es atractiva. Me Sí, parece que está muy apiñado. Sí, muchas de las opiniones sobre este tipo de montaje es que confunde Claro. y aturde, sobre todo porque también tiene una condición lumínica particular. Entonces, Claro. bueno, creo que el deber es como mostrar ejemplos, pero sí es interesante todas las opiniones. Fíjense que este concepto de aquí arriba a la derecha, donde está todo bien organizado, pareciera que obliga como a un recorrido, mientras que en este el recorrido es libre. Yo traigo ejemplos solamente para comentar, ¿no? Claro. Entonces, y como dice aquí, los temas, los soportes, los materiales, unidos a una común actitud crítica contra la institución, estoy hablando del arte contemporáneo, evidencian la voluntad de los creadores de llevar hasta los límites el acto estético en la era del capitalismo avanzado. Son frases que solamente las traigo porque son interesantes en toda esta evolución que ha tenido la museografía y la museología. El comienzo de la década de los 60 significa el inicio de una etapa dominada por una actitud crítica, como todos sabemos, e incluso subversiva, contra la ideología del arte y contra el arte convertido en ideología. Lo dice Catherine Day. Y Marcel Broders, que dice que en ese escenario donde aparece él, instalado entonces en París, trabaja como incipiente, Marcel Broders es este crítico, escritor y crítico de arte, que hace esta obra, en los años 60-70, donde juega con la simbología de las palabras y de una u otra manera subvierte un poco esta rigurosidad de la parte museográfica, de la parte museística, ¿no? Bueno, yo lo veo desde ese punto de vista técnico y por eso asumo que esta es una de las obras subversivas y cliché de lo que es la estrategia museográfica. ¿Qué pasa con todas estas manifestaciones que vemos acá y cómo ellas han modificado un poco las estrategias? O sea, o han obligado un poco a la institución a revisar las estrategias, que es lo que les venía comentando desde el comienzo, cuando vimos el montaje con guantes blancos, que ya comienzan a dejar de tener sentido algunas aplicaciones de estas estrategias, porque ya para este momento, cuando surge el land art, el happening, el video art, etcétera, requiere y exige de otro tipo de manipulación, de otro tipo de montaje, de otro tipo de creación, de otro tipo de guión. Ya el museo comienza entonces desde adentro a fungir como productor. Ya no es solamente un montaje técnico dentro del museo, sino que además comienza una cantidad de gestiones que el museo comienza a generar necesariamente, transformándose en gestor de la producción de este tipo de obras, ¿no? Entonces, porque no necesariamente esto lo hace un artista porque sí y ya. Por lo general, estos artistas están apuntalados en una institución museística que está produciendo sus obras fuera de las paredes del museo. Entonces,
ya comunicarlo desde el punto de vista de la exposición comienza a ser más un ente de comunicación, porque estás saliendo de las esferas físicas del museo al espacio urbano. En lo que sales al espacio urbano y al paisaje, la exposición comienza a ser ya, la exposición per se es un elemento comunicador. Pero cuando la exposición se hace presente en el espacio público, la comunicación ya es distinta. Es decir, hay una manera muy clásica de comunicar la exposición, como esta que vemos en pantalla. Cuando el museo utiliza su propio muro para ser cartelera hacia el público, hacia la calle. Esa es la manera que por lo general conocemos. Pero ¿qué sucede cuando es en la calle donde el artista realiza su obra? Porque la naturaleza de la obra es la calle y no dentro de la pared del museo. Entonces allí la estrategia de la comunicación comienza a cambiar, ¿sí? Entonces ya no es solamente el rótulo, la información, la foto, sino que la gestión de la obra de calle y de la producción de la obra, que muchas veces comienza también a transformarse ya en evento, se hace distinto. Otra de las maneras clásicas dentro de esta modernidad que hablamos, de la proyección de las obras del museo, obviamente, es Internet. Entonces, casi todos los museos, aquí hay algunos ejemplos, tienen sus páginas web con toda la información del museo. Esa es una estrategia que se ha hecho convencional ya hoy en día. Al principio resultaba ser una innovación. Wow, el museo tal abrió su página web y ahora hay visitas virtuales, etc. Pero hoy en día esta estrategia de la comunicación ha cambiado tanto y ha evolucionado tanto que se ha convertido en una estrategia prácticamente clásica. Como decimos acá, los códigos son otros, tanto para la producción como para la recepción. Entonces el museo se ha puesto atento y ha creado nuevos vínculos, nuevos formatos, y uno de ellos, obviamente, y en estos tiempos de pandemia, bueno, como anillo al dedo, viene toda esta estrategia de comunicación a través de la red. Antes de esta avalancha y esta imposición o este crecimiento de la comunicación a través de Internet, antes de eso, hace unos años, yo diría que hace unas décadas, el museo utilizaba los medios de comunicación como una estrategia solamente de afianzamiento de su imagen institucional. Esto es un pequeño párrafo extraído de una tesis que critica un poco las estrategias del museo, donde se cuestionaba que en lugar de ofrecer esas plataformas para el trabajo artístico, lo ofrecía solamente como una estrategia de promoción institucional. Entonces se sugería un poquito revisar en los canales de comunicación para aprovecharlos mejor en pro de la creación del artista y del artista, sobre todo del artista contemporáneo. Y no solamente, o sea, se sugería, esto fue hace como unos 20 años que se hizo esta crítica, que la hice yo en una tesis de máster. Pero ya hoy en día esta crítica dejó de tener sentido. Entonces ya el museo, bueno, habría que preguntarse si de verdad deja de tener sentido, si de verdad los museos están utilizando el canal comunicacional solo como medio de proyección o si de verdad lo están utilizando en beneficio de las obras y de la proyección de las colecciones. Este era un tips del desmontaje de algunas de las estrategias que fue muy comentado cuando el artista Merhi, a propósito de un salón Pirelli, creó una plataforma paralela, y esta es la carta que le envía Sofía Inver en respuesta al artista Josep Merhi, como osadía
en ese desmontaje que podríamos entenderlo como desmontaje de una de las estrategias de comunicación. Léanla un segundito mientras yo tomo un poquitico de agua y puedo escuchar sus comentarios. De todas maneras, como les dije, yo este material se los envío para que lo tengan. Voy a ir un poquito más rápido porque falta material y quisiera terminar las estrategias con ustedes hoy. Entonces, esta es un intento de desmontaje o de cuestionamiento de una de las estrategias de comunicación. Otra fue el artista Maylén García con su proyecto Crónica, que más de una vez lo he mencionado, cuando se introduce a vivir dentro del museo, y su planteamiento en la exposición Desde el Cuerpo en el Museo de Bellas Artes, generó dentro del museo una cantidad de problemas, generó problemas de seguridad, porque fumaba, sonaban las alarmas, la visitaban, porque la propuesta era que ella vivía en su casa, dentro del museo, y generó problemas en el departamento de conservación, generó problemas en seguridad, en fin, alteró muchísimo las estrategias del museo. En ese sentido, uno se tendría que preguntar, ¿hasta qué punto las propuestas de arte contemporáneo muchas veces cuestionan al museo en sus estrategias? Y de qué manera entonces el museo podría adaptarse para dar adecuadas respuestas a estas nuevas propuestas. Esa siempre es una pregunta que queda en el tapete. Estos son otros ejemplos de cómo el museo, dependiendo de la mirada clásica de la conservación de la planta física, por ejemplo, cuando un artista irrumpe en la planta, en las paredes del museo, aun cuando esa sea parte de la obra, o todo lo que eso ocasionó, por ejemplo, pareciera anecdótico, pero es curioso que todos estos restos que el artista Terry Smith dejó en el piso, eso era una lucha constante con el departamento de mantenimiento, explicarle y que no barrieran los restos de las perforaciones de la pared. O sea, les cuento, son solo anécdotas. Aquí se me escapó otra vez la exposición de los artistas Nancy y Edward Brain. Otro tipo de montajes espectaculares que obedecen más a un museo de ciencia. Y en fin, llegamos entonces con la estrategia de publicación e información. Les hablaba de las páginas web, les hablaba de los archivos digitales. Estos son ejemplos del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que es una manera de revisar un museo hoy en día. Por lo general, todos se constituyen de la misma manera. Documentación, los catálogos digitales, los libros, las exposiciones, los eventos, las noticias. Muchos tienen galería virtual, incluso muchos tienen visitas virtuales, y algunos tienen blog, y el departamento de educación, etc. Si entramos, por ejemplo, aquí a la parte de libros, podemos revisar libros de algunos museos. Entonces, en este sentido hay muchísimo avance y muchísima evolución en cuanto a la parte educativa y de comunicación desde la institución o desde el organismo museo. Hay manuales de buenas prácticas, de accesibilidad. O sea, el material que hay dentro es importantísimo, se agradece. Sigo pasando aquí ejemplos de una página web, todo lo que puede tener. Y pasamos a la parte de mantenimiento. Esta parte, que pareciera invisible, es bastante importante. ¿Por qué? Porque no solo se trata de mantener y de conservar las obras en buen estado. Para ello, para mantener las obras en buen estado, se requiere de una parte física y técnica que exige muchísimo
profesionalismo, muchísimo personal, muchísima vigilancia, sobre todo presupuesto y sobre todo profesionalismo. Entonces, en este sentido, el departamento de mantenimiento de un museo o de servicios generales, dependiendo de cómo se quiera mencionar, es complejo y dependiendo del tipo de museo. Cuando se habla de museos grandes, por ejemplo, este es un esquema de codificación de un sistema de servicios generales, que creo que aquí hay algunos ingenieros y que van a entender, bueno, no todos lo vamos a entender, pero que le va a resultar familiar. Por ejemplo, este está dividido en 6 áreas. El Departamento de Servicios Generales o la Gerencia de Servicios Generales. El que se encuentra en custodia del mobiliario de equipos de oficina, el sistema de control de ambientes de temperatura, que es del aire acondicionado y de electricidad, chiller, etc. Lo de estructura civil y revestimiento, que obedece a toda la estructura del edificio, a todo lo que es vigas, columnas, paredes, pintura, electricidad, etc. Las estructuras metálicas cuando así lo tienen, el sistema de alimentación eléctrico y el sistema de plomería. Todos esos brazos, por lo general, requieren de un departamento cuyo personal debería estar constantemente elaborando diagnósticos de todas y cada una de las columnas que ven a la izquierda. Es decir, y constantemente tener un plan de mantenimiento, de reporte y mantenimiento sobre las distintas partes del edificio. Entonces, por lo general, todos los museos tienen una política de mantenimiento, de supervisión. En una época funcionaban, entiendo que hoy en día resulta muy complejo que así sea. Estas, por ejemplo, son plantillas del MACSUL. La plantilla del MACSUL lo dividen de esta forma, lo dividen en áreas exteriores, que el MACSUL es un museo bastante grande, lo dividen en áreas exteriores, el edificio, la planta física, las salas de exposición, el área de servicios generales y depósitos, y las áreas administrativas. En las exteriores está todo lo que es jardín, plazas, estacionamiento, balcones, chiller, etc. En las exposiciones, todas las salas de exposición, diferentes partes del edificio, documentación, recepción, pasillos, fachadas, rampas. Servicios generales, bueno, el área de basura, es casi que tan complejo como un hotel, un aeropuerto o un hospital. Esto porque se los comento porque es parte importante y sine qua non para el correcto funcionamiento de un museo y que por lo general, como está en el backstage, nunca se ve. Un ejemplo que traigo acá de proyectos de ingeniería, consideraciones previas para proyectos museísticos, esto se los envío y no voy a pasar a explicarlo porque me llevaría mucho tiempo, porque quiero conversar con ustedes también. Pero dentro de las consideraciones previas, las funciones de un museo, están los activos y las actividades. Los activos que pertenecen a la colección, a la documentación y a la conservación, y las actividades que son principalmente la investigación, la exposición, la interpretación y la difusión. Aquí está bastante claro cuáles son las principales estrategias museísticas. Y alrededor de ellas, este es otro esquema distinto al que vimos al comienzo, que está conformado por un círculo partido en 4. De aquí pudieran salir otras formas distintas de relaciones, además. Este tiene las funciones intrínsecas del museo, que son, digamos, las estrategias, y las extrínsecas, que tienen que ver ya con otras materias, el impacto económico, el impacto territorial que tiene, el branding, otros fines sociales que tienen de democratización del acceso a la cultura, y a los valores simbólicos, y al city marketing, y a la reconversión de la estructura económica, y a la regeneración urbana. Pero nada más pasearse por eso exigiría otro diplomado, porque justamente las funciones extrínsecas del museo hoy en día se tornan cada vez más importantes, porque el museo ha pasado a ser, para muchas de las políticas culturales, una herramienta de mucha importancia
en cuanto, por ejemplo, a la revitalización de las ciudades. Y de estos ejemplos tenemos muchos en Europa. Y el boom de los museos, cuando en España comenzaron con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, luego vino Bilbao, y así como una reacción dominó. Es decir, que para las políticas culturales de algunos estados, el museo ha pasado a ser un elemento muy importante, porque si no es por un lado es por otro, porque si lo enfocan por el lado del turismo genera ingresos, si lo enfocan por el lado del patrimonio es de importancia para la democratización y la cultura, la educación del ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solamente traigo acá ese otro bloque fuera del museo que tiene que ver más con lo sociopolítico, socioeconómico y sociocultural dentro de la importancia que tiene el museo en la sociedad. Entonces, esto, por ejemplo, consideraciones previas. Les repito, yo este material se los envío como un listado del recorrido, de la conservación hasta la rentabilidad, por ejemplo, ¿no? Y los distintos tipos de museos. Pero tampoco quiero hacer mucho énfasis porque esto se escaparía, porque esto no pertenece a Latinoamérica. Estos son ejemplos que he traído, pero que son de instituciones en España. Pero algunas diapositivas son interesantes porque sí dan cabida a lo que estamos viendo en esta materia. Por ejemplo, el diseño conceptual del proyecto museográfico, la parte física de los espacios. Aquí se ilustra una definición espacial en cuanto a porcentaje. O sea, es un estudio muy minucioso de cosas que a veces ni nos imaginamos, de cómo es el desarrollo de la parte museológica y museográfica de una exposición, de un proyecto expositivo. Aquí, por ejemplo, esto no aplica porque la mayoría de los museos en Latinoamérica no tienen ingresos por taquilla, la gran mayoría. Pero aquí, esto no está mal tenerlo como referencia y como información general de todo lo que pueden ser los ingresos propios de un museo, sobre todo si pensamos en que podríamos tener la posibilidad de generar para final de curso esta idea de museo. Tenemos aquí algunos ejemplos de ingresos propios. ¿Cómo se pueden generar ingresos para que un museo, por ejemplo, pueda ser autosustentable? Estos son cuadros administrativos, ingresos de ganancias cuadros de ingresos y de ganancias y pérdidas, un recorrido y un análisis por visitantes al año, informes sobre los museos y en base a eso justamente es que se hacen luego los presupuestos anuales. Aquí hay unas estadísticas que van por promedios de edad, de profesión, es decir, estudios y más estudios. Aquí hay algunos ejemplos del caso del MoMA, el caso del Guggenheim. Gastos de ingresos ordinarios, extraordinarios, los gastos del museo. Sigo mostrándoles gráficos porque quiero llegar a un último gráfico, a un último cuadro, no a un último, sino a un cuadro resumen, ya más cerca de lo que puede ser la creación de las pautas de un proyecto museológico. Estas son todas las bondades que puede tener y las mejoras y el impacto que tiene un museo dentro de una sociedad como proyecto cultural. Las mejoras en el capital social, la construcción y desarrollo de la comunidad, la contribución al cambio social y a la conciencia pública, pero la mayoría de estas cosas nuestros gobernantes por lo general lo desconocen, pero siempre hemos tenido que estar conscientes y luchar por ello. Otro tipo de estudios de valoración y llegar a unas estrategias, unas conclusiones sobre las estrategias de comunicar todas estas maravillas que puede ser la creación de un proyecto museístico. ¿Ok? Esta es una propuesta, quería llegar aquí, para un museo que está aquí en Venezuela, que hoy en día creo que no sé si está funcionando, pero fue una propuesta que se hizo hace unos años, hace muchos años, en 2006, del proyecto del Museo Mateo Manaure en Maturín. Lo traigo como ejemplo porque recuerdan que les comenté que existe la posibilidad de trabajar tal vez o de acercarnos
realizar una propuesta de conjunto, de equipo, para el Museo Francisco Narváez en Margarita. Esta propuesta del Museo Mateo Manaure se veía como un modelo integrador de promoción cultural. Y decíamos, el museo de hoy, estamos hablando de hace 15 años, debe ser un espacio de confrontación, de intercambio y debate, un espacio de experimentación que implica un carácter menos omnisciente y mucho más interactivo. Entonces en este proyecto, esto lo traigo como ejemplo de lo que quisiéramos realizar tal vez para, a grosso modo, obviamente, a grosso modo para finales de curso. Esto tenía unos lineamientos estratégicos para la gestión del museo, unos lineamientos políticos que hubo que luchar a brazo partido, porque estamos hablando del 2006, y ya en el 2006 esta revolución cultural estaba en marcha, y ellos pedían estos lineamientos, ellos pedían trabajar en equipo, y lo pensamos mucho y decidimos hacerlo, y en la parte de lineamientos políticos para la gestión del museo, hubo que luchar a brazo partido para que estos lineamientos no se desvirtuaran. Hasta que, gracias a Dios, de tanto luchar, ellos abandonaron el proyecto y nos dejaron a nosotros la responsabilidad del proyecto. Y pudimos trabajar de verdad de una manera mucho más cómoda. Lineamientos operativos, que son los lineamientos de cómo manejar las colecciones y de la investigación, lineamientos para la educación del museo, lineamientos para la comunicación y lineamientos para la política internacional del museo. Cuando vemos esto, lo que vemos son justamente las estrategias del museo, es decir, cómo se maneja, cómo se colecciona, cómo se investigaría, cómo se educaría, o cómo se trabajaría la parte de educación y la parte de comunicación. Entonces esto no tiene más que unos antecedentes generales de América Latina, de Venezuela, y unas bases conceptuales. Luego un plan estratégico de misión, visión, objetivos generales, específicos, análisis de entornos, metas y alcance, un plan financiero con un organigrama, una programación, una estimación presupuestaria, los proyectos especiales, la captación de fondos, unas líneas de acción gerencial, qué gerencias tendrían que tener ese museo. Estaba la gerencia de educación, la gerencia técnica, la gerencia de investigación y documentación, la gerencia de patrimonio y la gerencia de arte, y la planta física, que era un edificio, como bien vieron al comienzo, de creo que era 8 o 9 pisos, que obviamente necesitaba de una gerencia, de una planta física que evaluara bien las áreas, cómo iba a ser la recuperación por fase, etc. Y esto es otro ejemplo de un plan de actuación para el Museo de Arte Contemporáneo de Palma de Mallorca, donde también lo traigo porque más o menos son las mismas maneras de trabajar. Una introducción con unos objetivos, unas actividades, esto sería ya más la puesta en marcha, y un presupuesto de ingresos y un ejercicio. Las actividades generalmente son las mismas: conservación, difusión de la colección, programación de exposiciones de la colección propia, actividades educativas, actividades culturales, estrategias de comunicación y cómo se administra, cómo se cuida esa infraestructura y cómo se mantiene. Luego un presupuesto de ingresos y egresos. Esto es para mí bastante cuesta arriba, pero necesariamente un museo tiene que tener un plan de presupuesto por programas. Y el plan museológico de este museo resaltaba este tipo de cosas, ¿no? La misión y los objetivos, la institución, el edificio del museo, luego los horarios, las visitas, las tarifas, etcétera, el recurso humano que dispone, la dirección, el área artística, y luego en eso cómo no se asusten, que esto es simplemente a grosso modo, que lo quiero que tengan estas ideas presentes. Y luego el área de educación y acción cultural, el área de marketing, el área de comunicación. Y unas conclusiones y unas recomendaciones finales. Y con eso, con este grosso modo que les estoy dando hoy, yo quisiera que pasáramos entonces, que diéramos por concluidas las estrategias
museística, que ya las hemos visto todas, a bastante grosso modo, pero creo que no nos ha quedado ninguna por fuera, para que me cuenten, escucharlos a ustedes, porque ya estamos estos últimos 5 o 10 minutos que nos quedan. La próxima clase vamos a ver algunos museos, vamos a ver Argentina, Brasil, oye, lo tenía anotado por aquí. Argentina, Brasil, las bienales, y una que se me escapa ahorita porque no consigo la hoja. Ajá, Argentina y México. Quería saber, Marco, ¿qué museo de México escogiste? El Jumex. Ah, ok. Oye, por cierto, te quería hacer una pregunta. Ajá. Bueno, tengo preguntas a todo, pero eso lo vamos a dejar para una buena clase que vamos a dialogar bastante. Tú creo que comentaste algo de... Ya va, espérate un segundo. Si fuiste tú, no estoy segura que fuiste tú. Matilde, una preguntita. Dentro de Sí, las claro. estrategias, perdón, Sí, claro, claro. Te oigo, Miriam. Te den- oigo, Marilyn. dentro de las estrategias teníamos la colección, pero no sé si la vimos como tal, como un punto Sí, claro, específico. sí, claro, la colección forma parte del trabajo de investigación. O sea, esa es la primera, justamente, la célula de partida de todo este trabajo. Porque hay museos incluso sin colección, pero son los menos. Partamos de que el museo tiene una colección. Y para que el museo a veces nace con la colección o a veces se va alimentando. Para que exista una colección, el estudio de esa colección está realizada por una tarea de investigación. Entonces, la colección es intrínseca a la actividad de investigación. ¿Me explico? Ok. Si ¿alguien quiere comentar algo? Ah, Marco, tú hablabas que es interesante, vamos a tenerlo en cuenta para una próxima clase. Cuando tú hablabas en tu trabajo, que me estoy leyendo todos los trabajos, no me los he leído todos todavía, tú hablabas de una ceguera cognitiva o congénita, perdón, tú hablabas de una ceguera congénita del museo. Entonces, eso es un término que tú acuñas, que... No, disculpe, profe, no recuerdo haber escrito eso. no, no, perdón, Alberto, Ajá, suena más como Alberto, sí. Alberto Morrero fue quien habló. Marco, perdón, no fuiste tú. Descuide, Marco. descuide. No, sí, es que tenía el comentario aquí y es verdad, fue Alberto. Alberto habla de una ceguera congénita del museo. Y es muy interesante ese comentario. Quería que lo ampliaras un poquito, si tenías chance hoy. Pero creo que Alberto Morrero como que no vino hoy, ¿no? No, él puso un mensaje en el grupo diciendo que tenía algo más. No, Ok. recuerdo No, muy bien. sí, disculpen, es que estaba concentrada en la clase y Descuide. no estaba viendo los participantes, me estoy dando cuenta que no. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor. Profesora, Sí, profesora, disculpe, es Anelisa Purua. Yo no tengo todavía asignado ningún museo y la verdad no sé cuál escoger, o sea, cuáles quedan, porque yo no, en Latinoamérica no conozco ninguno. Y bueno, por eso quería agarrar el que quedara, pues el que me dijeran, porque igual como no tengo afinidad con ninguno, me da igual. Mira, No sé si el Alejandro Otero ya lo agarraron, pero... no, en Venezuela no tenemos museo todavía asignado, o sea que puedes agarrar el que quieras. Ah, bueno, entonces quisiera agarrar el Alejandro Otero porque tengo un compañero que trabajó ahí, entonces siento que en él me puedo apoyar para... Bueno, cualquier duda que necesites, yo trabajé en el Alejandro Otero hace 1000 años, en el año del Precámbrico, y tengo material del Alejandro Otero que te pudiera servir, pero después me puedes escribir y quedamos. Buenísimo, entonces me voy a anotar con ese. Entonces, Venezuela, Sí. Anelisa. Sí, Y gracias. mira, Anelisa,
Te quería comentar que para el diplomado pasado, una compañera y yo fuimos al Alejandro Otero y ellos son bastante colaboradores con su información. Ah, buenísimo, bueno saberlo. Lo único es que yo ahorita estoy afuera, estoy en Estados Unidos hasta el 22 y creo que la exposición es antes, ¿no? Pero bueno, igual, Ah, cierto, cierto. pero yo voy a estar en comunicación y ¿Para cuándo es la exposición? Para la próxima semana. No, pero Anelisa no, Anelisa es para dentro de 15 días. Y, ok. y La próxima, yo, de todas maneras, la actividad se las paso ahora. Recuerden que la actividad se la paso ahora. La actividad número 3 o 4 creo. Y la próxima semana hay 4 exposiciones, o 5. Déjame ver. La próxima semana está Brasil, Argentina, Colombia y México. Y la Bienal de La Habana. 10 minutos cada uno, ¿de acuerdo? ya, ¿y en qué consiste básicamente, Matilde? Porque yo la clase pasada estuve con problemas serios de audio y realmente no, Es a mostrar, partir, ajá, no, es mostrar justamente las estrategias que hemos visto de una ok, manera breve, ok, ok. de acuerdo a lo que tú consideras del museo que vas a estudiar. Ok, Es decir, yo en mi reflexión, cómo investigan, en qué consiste la colección. O sea, es un poco como presentarnos a los museos que cada uno les correspondió, porque no da ok, chance en todo el diplomado de analizarlos exhaustivamente, porque la idea es ya, como ir armando como un puzzle donde cada uno va haciendo un aporte y tenemos de una u otra manera tal vez algún aspecto relevante que al unirlos nos daría la idea claro, de Latinoamérica. como, Por ejemplo, sí, disculpa, termino con esto. Por sí, ejemplo, creo que hay una constante en casi todos que es el no cobro de entradas, salvo algunas excepciones en Latinoamérica, en su mayoría el no cobro de entradas, y ya, eso nos da una pista de cómo ven las políticas o cómo se asumen las políticas culturales desde el Estado, el museo. claro, Y bueno, pero, es material de discusión y de debate al final, ¿no? Que creo que es lo claro. importante. Ahora fíjate, yo había tomado para la primera reflexión, tomé el Malva y yo creo que el Malva, si mal no recuerdo, es privado y nació de una colección de un mecenas y no sé, No, ese es el MACBA, que es el Museo de Arte, porque hay el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, que lo tengo no, yo. es el Malva, yo hice el Malva. El Museo de Arte Latinoamericano. Claro, la idea no es tener, como tenemos varios países, la idea no es repetir países. Bueno, a Y mí me no, tocó, yo hice la reflexión del Malva, pero no sé no, si, la reflexión que enviaste ya, sí, sí, eso, no, eso está perfecto, eso no tiene nada que ver con la exposición. ok. Yo te pediría que tomaras, ¿cuál vas a Entonces, trabajar tú? bueno, yo iba a trabajar el mismo Malva, pero puedo trabajar o el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas o puedo trabajar el Museo, el Antropológico, Arqueológico de la Ciudad de México. Sí, fíjate una cosa, tenemos, es una sugerencia, ustedes, de verdad, lo que ustedes prefieran, pero ya creo que está el Jumex, puedes trabajar Ya, el de México, porque además son dos visiones muy distintas, entonces puedes trabajar el de México, claro que sí. ok, entonces Eh, trabajo el arqueológico, ok, si no trabajo el Museo del Oro de Bogotá, no ok, sé, ok, indistintamente. Pues. ok, Ok, tú avísalo por el curso, por el chat y no hay ningún problema, ok, ok, vale, vale. chévere. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, les envío luego el material, les envío la actividad y los espero por aquí el próximo miércoles a las 4:30, ¿les parece? Profe, una cosita, ¿tiene algún comentario sobre la actividad? Sobre la que les voy a enviar. Ajá, que sería para el próximo domingo, ¿no? Sí, sí, la tenía por aquí. Ya, Profesora, tengo una pregunta. ¿sí? ¿Puedo Sí, hacer sí. el MAC de Venezuela? Museo de Arte Contemporáneo. ¿Sí?
Sí, creo que ¿con quién está hablando ahorita? Perdón. Carolina. Sí, claro, puedes hacer el mapa. Ok. Mira, Marilyn, la actividad la comentamos por WhatsApp, por el grupo, porque no la tengo a Ok, mano, no la ok, tengo a mano perfecto. aquí. Espérate un segundito. Sí, dime. Otra pregunta. Estoy un poco confundida con las actividades. ¿Había que mandar una actividad el domingo? No, No, estamos esperando terminar las estrategias para, yo la actividad la mando dentro de un ratito, y es explicar dos aspectos cualitativos, ya la conseguí, Marilyn, es explicar dos aspectos cualitativos de las estrategias del museo que ustedes van a trabajar. Pero yo se las mando ahorita. Es decir, que la primera que enviamos, esa es, y no hemos tenido que enviar otra de las actividades. no hemos tenido que yo- enviar otra. No, no La- han tenido que, no, O sea, no han tenido ahorita que viene enviar la otra. tercera. Exacto. Ahorita viene la actividad número 3. yo la mandé el sábado. Bueno, Ay, No, es perdón, que se fue la estábamos, señal, el audio. no, No, es no que escuché, estábamos esperando terminar las estrategias para mandar la no actividad. escuché, disculpen. Que no, estamos esperando terminar las estrategias para poder mandar la actividad, era lo que decía. vale. ¿Ok? Ok, Vale, entonces hicimos la primera y ahora estamos esperando, esta sería la segunda actividad, por decirlo. No, esta sería la tercera. La tercera. Pero la segunda, ¿cuál fue? Yo también estoy enredada ahora. No, acuérdense que había una que estaba, actividad 1 y actividad 2 en la misma página. Y decía, una reflexión sobre algo que le hubiese impactado de un museo. Creo que esa era la actividad 2. Y la actividad, oye, lo que pasa es que ahora no recuerdo, pero vamos a hacer algo. Yo les voy a pasar las 3 actividades por el grupo de WhatsApp, para que no haya problema, ¿ok? Ok. Se las paso dentro de un ratito, denme un chancecito. Ok, ¿Ok? ok. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, cualquier duda también te podemos preguntar por el WhatsApp, ¿verdad? Exacto. Ok, Bueno, espero que les haya gustado la clase. chévere. Nos Un millón, encantó. Matilde. Yo había Muchísimas visto una gracias. cosa, Matilde, Ujú. en una de las diapositivas que mostraste sobre el montaje en papel de un artista con los ganchitos. Ajá. No sé si es un tema que también es relevante dentro del proceso de museografía. Son los materiales que se utilizan en los montajes y toda esa técnica que se utiliza en los montajes de exhibiciones, dependiendo del formato o del material que se va a montar. En este caso, por ejemplo, dibujo o papel. Sí, en el caso del dibujo, por ejemplo, fíjate cómo ha desvirtuado la estrategia. Esta artista, por ejemplo, que en el caso del dibujo el papel exige unas condiciones técnicas durísimas en cuanto a iluminación, en cuanto a temperatura, en cuanto a manipulación. Y fue justamente todas estas estrategias en esta obra de esta artista Xiomara Jiménez que desaparecieron porque no tenían nada que ver con la conservación de la obra, porque Ajá. justamente ella estaba hablando de la denuncia a través de la basura, fíjate. Pero está utilizando papel. Entonces, por eso te digo, dependiendo de la obra, a lo mejor esa obra, fíjate qué curioso lo que te voy a decir, a lo mejor esa obra de este artista pasa a formar parte de una colección de un museo y el tratamiento que se le va a dar, automáticamente atraviesa la puerta del museo, va a ser el mismo que se le dio al globo que les comentaba. Va a pasar para un departamento de conservación de papel, donde se va a determinar los daños que tiene ese papel, donde se le van a aplicar tratamientos químicos, etcétera, etcétera, debidos montajes de conservación, passepartout, libre de ácido, en fin. Pero es curioso cuando las estrategias del museo
las obras de los artistas pasan ese umbral del museo, es lo que intento siempre decir, ¿no? Hay una técnica que tomé acá de un sitio que se llama el Drawing Center, que es como un museo, pero del dibujo. Quería mostrarles, no sé si se ve, no veo, pero tengo un sistema de imanes. Un sistema de imanes para el montaje de obras en papel de cualquier peso. Entonces, nada, quería mostrarles, porque yo lo he utilizado en exhibiciones que he realizado de papel, quería mostrarles los imanes, la maravilla de este sistema, pero no sé si da tiempo o no. Sí, sí, cómo no, claro. Pero ¿me ven? Sí, sí, te estamos viendo. Yo no los veo a usted. No sé por qué. Veo. Bueno, pero entonces es un sistema, aquí les voy a mostrar el clavo. El clavo, esto se pega, el clavo se pega, se pone en la pared. Es un clavito con cabecita plana. No sé si lo ve. Sí, sí. Sí, dispositivos. Hoy en día, claro, aquí en Venezuela ya no se consigue mucho, pero dispositivos, síguelo mostrando. Sí, aquí va el clavo va en la pared, encima va el papel, y de este lado, ya déjame ver si lo pongo, va el imán. Sí. Esto que ves aquí, este largo, son imanes chiquititos, es más, te voy a enseñar, hay de diferentes tamaños, ¿no? Así. Sí, esos imancitos sí se consiguen aquí, en Mercado Libre los hay. Más grandes y gigantes. Sí, aquí en Mercado Libre los consigue. Aquí hice una exhibición con Terry Smith con unos dibujos de ese papel industrial pesado. Y utilizamos los imanes, pero grandotes, y clavos de cabecita tacha, sí, pero más grandes, por supuesto. Eso es una maravilla porque no daña el papel, claro, y lo sostiene como con una fuerza impresionante. Cada imán tiene un sistema de fuerza impresionante y son chiquititos, no sé si lo ves. Sí, no, muy pulcro además, muy pulcro. Muy pulcro, exacto. No, era eso nada más para mostrarte, porque los ganchitos, este fue un sistema que me enseñó Terry Smith con los ganchos, colocarle un sistema como una esponja, como una cosa acolchonada, en caso de que baja. Para que no le haga mueca al papel. Exactamente. Y si no, el sistema de los clavitos con la cabecita tacha, plana. No, estupendo. Era eso nada más, es bellísimo y no... Me encantó. Conservación. Gracias por ese aporte. Buenísimo. Bueno, nada, eso era todo. Bueno, Elizabeth, gracias a Nos ti. vemos en la próxima clase, estamos pendientes del WhatsApp, profe. Ok, gracias a todas y a todos, perdón, y bueno, buenas tardes, que tengan feliz fin de semana. Buenas tardes, profe. Seguimos por el grupo. Ok. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego.